Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con el historiador Nelson González Mercado. ¿Cómo se encuentra hoy? Todo está perfectamente bien. Quiero decirte, para comenzar, que para mí es un honor y un privilegio compartir contigo mi experiencia con la relación de este trabajo. Y te felicito también porque a través de ese esfuerzo tuyo le llega información a los puertorriqueños, no solamente de acá, sino de la diáspora, de aquellos aspectos importantes y sobresalientes en la historia nuestra, que tan rica es. Definitivamente. Muchísimas gracias por esas palabras. Mire, yo llego al trabajo de usted debido al historiador oficial de Puerto Rico, el doctor Carlos Hernández Hernández. Y él me dice, yo fui a una conferencia en el pueblo de Guayama, en donde se descubrieron, o sea, en la conferencia se estaba discutiendo unos descubrimientos que se hicieron sobre una sociedad secreta que se llamaba la Torre del Viejo. Y yo le digo, eso se escucha bien interesante. ¿Y quién la dio? Y él me dijo, mira, él se llama Nelson González Mercado, te puedo conseguir la información. Y yo le dije, adelante, que me gustaría hablar sobre eso, porque probablemente a lo mejor usted ha escuchado sobre esta publicación. Hay una publicación del doctor Carlos Rivera Vélez sobre el Círculo de Recreo de San Germán. Ajá, de 1879, creo que hasta el 1898, si mal no recuerdo. Ajá, algo así. Y en ese libro se discute muy brevemente la existencia de organizaciones secretas, entre ellas la Torre del Viejo. O sea que para mí fue una sorpresa saber que se ha descubierto más sobre ese tema. ¿Cómo llega usted a ese tema originalmente, a lo de la Torre del Viejo? Pues mira, te voy a hacer quizá la historia larga, corta. No, hágalo lo más larga posible. Ajá, Aquí estamos okay. para... Sí, aquí no hay Perfecto. problema. No tiene Mira, que resumir nada. Resulta ser que mi suegro, que en paz descanse, estaba emparentado con uno de los que participaron en la Torre del Viejo del barrio Yaurén, Gali Ortiz. Y en una conversación que yo tuve con mi suegro allá para el 1981, imagínate, yo le había mencionado algo, ¿verdad? De esta sociedad secreta, porque en mi curso de historia yo la mencionaba, pero como no había nada, ¿verdad? Definitivo y más amplio como lo que yo incluyo en el libro. Disculpa. Y en un momento dado, pues él me indica que un tío de él había estado ahí en esa, como perteneciente a la Torre del Viejo. Y de ahí en adelante yo me interesé en el tema, empecé a buscar, pero nunca encontré nada. Y no es hasta el 2004 cuando el doctor González Vale, que es el antecesor al historiador oficial, doctor Carlos Hernández, en la clase de investigación histórica, nos sugirió unos temas. Y para ello nos ofreció y nos regaló el Archivo General Militar de Madrid y el catálogo de todos los temas, para que si estábamos interesados, hiciéramos investigación de ahí. Pero por el momento, él me había recomendado que hiciera una investigación sobre las milicias disciplinadas del 1765 de don Alejandro Reilly. Y encontré mucha documentación ahí, y ahí hice mi tesis doctoral con el doctor González Vale. Y
por casualidad, realizando la investigación, me topé con ese documento, con ese expediente. Descubrimiento de una sociedad secreta en el barrio Yaurel, jurisdicción de Arroyo. Pero como estaba envuelto en mi investigación de tesis, lo eché a un lado. Y no fue hasta el año pasado, cuando un colega que escribió el prólogo, doctor Arturo Vilcarmona, me indicó que los periódicos principales de esa época estaban digitalizados y pertenecían al sistema de biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y comencé a investigar, una investigación de 9 meses, desde julio del 2023 hasta marzo de este año. Estuve investigando y sacando toda la información y la uní con lo que ya había encontrado en el expediente, que es un expediente como de 100 páginas. Pero estaba ahí todo lo básico, lo esencial de esa investigación. Implementé con periódicos de la época, tanto de Puerto Rico como peninsulares, y estuve viendo también algunas secciones de las Cortes de Cádiz, de las Cortes Españolas también, que encontré información. Te confieso que originalmente lo que yo pensaba escribir era un artículo, pero fue la información tan amplia que encontré que dije, pues, déjame publicar un pequeño libro donde se ofrezca en detalle una descripción de aquellos acontecimientos. Mire, fantástico. En definitiva es un libro breve para la gente que no le gusta leer mucho y quiere desarrollar una rutina de lectura. Yo creo que no se tiren a estar leyendo libros de 300, 400 páginas. Empiecen con libros cortos y después empiecen a leer trabajos más extensos. Este libro en particular tiene alrededor de 106 páginas. Para los interesados en este tipo de temática histórica, yo lo recomiendo. Tiene una bibliografía bien interesante que tiene otras fuentes que también se pueden analizar para aprender más sobre estos temas. Este libro usted me lo envía, así que muchísimas gracias por eso. Aquí tengo la copia. Ese libro se llama La Torre del Viejo, descubrimiento de una sociedad secreta con tendencias separatistas en el barrio Yaurel de Arroyo, octubre de 1895. Antes de comenzar a hablar propiamente de esa sociedad, a mí me gustaría leer una frase de Arturo Morales Carrión que usted añade en las primeras páginas del libro. Ajá. Porque me parece que es sumamente importante, no solamente para nosotros los historiadores, sino para que la gente entienda un poco más sobre qué es lo que hace el historiador. Entonces dice, la historia es un ampliar de perspectivas, es un suceder de puntos de vista, y nadie tiene la definitiva palabra. El investigador que trae nuevos documentos es un adelantado que amplía la frontera del conocimiento. Para la labor historiográfica es una de incesante reelaboración. Me parece bien puntual añadir eso. Usted mencionó el prólogo. Ese prólogo es bien interesante porque pone en perspectiva a mí el prólogo lo que hizo para mí es me ayudó a entender por qué los españoles fueron tan represivos durante el siglo XIX. Y una de las razones fue la separación de sus antiguos territorios en Sudamérica, en Centroamérica y en lo que hoy día es México. O sea que desde cierta perspectiva uno no necesariamente lo puede justificar, pero puede entender por qué los españoles tenían tanto celo a la hora de velar por que los puertorriqueños no se rebelaran. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Pues, con la guerra de independencia, pues obviamente solamente España retiene Cuba y Puerto Rico. Al perder ese imperio tan amplio, solamente verlo reducido a 2 colonias acá en América. Pues obviamente el gobierno español siempre estuvo presente que en cualquier momento podría venir una invasión del exterior. Inicialmente podría haber venido de México y siempre el gobierno español mantuvo esa vigilancia no solo en las costas, sino en el interior de la isla. Porque cuando vamos, por ejemplo, al Grito de Lares, fíjate que las sociedades secretas que se fundaron para el Grito de Lares estaban en el interior de la isla, en la montaña. Aunque las costas no dejaron de ser vigiladas. De hecho, en el Archivo General Militar de Madrid, mientras yo hacía la investigación de mi tesis,
yo encontré muchas incidencias de los alcaldes, principalmente de la costa, donde le escribían al gobernador y el gobernador le escribía al Ministerio de Ultramar, que viene a ser lo que hoy en día son las relaciones exteriores, pidiéndole refuerzo, porque se rumoraba que aún con el fracaso del Grito del Área militarmente, ellos veían a Betance por todos lados y pensaban que podía venir una invasión de otro lugar, específicamente de México. Ya en la década del 90, entonces cambian y se habla de una posible invasión directamente desde Nueva York. Porque recuérdate que en el 1895, si mal no recuerdo, se funda el Comité Revolucionario Cubano y después se añade la sección de Puerto Rico. Y se habla de una posible invasión que podría venir auxiliada desde Nueva York a Puerto Rico. Y el temor, ¿verdad? Ese miedo de las autoridades a perder las únicas dos que le quedaban en América, a España. Puerto Rico siempre fue considerada como la siempre fiel dedicada a España. Pero ese temor siempre estuvo presente. Y es bien interesante porque usted menciona esas dos expediciones, una potencial desde Nueva York y otra... pero sin embargo, mire, aquí estoy viendo la página 10, el detonante para este cambio ocurrió en 1825, cuando unos barcos con insurgentes venezolanos desembarcaron en Aguadilla. Aunque el conato de invasión fue repelido, el evento puso en alerta a las autoridades. O sea que estas eran amenazas reales, no estamos hablando de paranoia. Exacto. Amenazas que luego el sector conservador las utiliza para hacerle ver al gobierno español que los llamados luego liberales, ¿verdad? Lo que estaban utilizando supuestamente estas sociedades para lograr la independencia de Puerto Rico. Pero siempre ese fue el caballo de batalla, como digo yo, de los conservadores, siempre inculcándole ellos al gobierno español el temor a una posible invasión. Sobre todo, esto a mí se va a dar mucho a partir de 1895, cuando el Partido Autonomista comienza a pedir las reformas autonómicas y los liberales, los conservadores inician esa campaña de temor de que detrás del Partido Autonomista posiblemente era una fachada ese partido para traer la independencia. Creo que 125, 130 años, vamos a decir 130 años después, podemos decir que ese efecto era el caso, ¿o no? Sí, obviamente. Lo que pasa es que el Partido Autonomista lo negaba. Y cuando cogen los sucesos de Arroyo, como tú pudiste ver o leer, vas a encontrar que los primeros que hacen la defensa, ¿verdad?, de que estos sucesos eran falsos, eran los autonomistas. Porque los conservadores siempre intentaban unir el sentimiento autonomista con el sentimiento separatista y acusaban, vuelvo y te repito, a los autonomistas de utilizar al partido como una fachada para traer la independencia. Pero obviamente recuerda también que los conservadores o incondicionales estaba constituido por los principales comerciantes de Puerto Rico, los principales hacendados, casi todos españoles, y criollos, ¿verdad?, que eran voluntarios y favorecían el régimen español en Puerto Rico. Y ellos no querían perder su predominio, tanto en el aspecto social como político como económico. Mire, yo no soy un especialista en estos temas, sin embargo siempre trato de aprender un poco sobre determinado tema antes de producir estos episodios. Algo que me llama la atención a mí es que cuando yo miré ese libro que le mencioné del doctor Carlos Rivera Vélez, la impresión que yo me llevé era que ese sentimiento autonomista y separatista primó principalmente en el área oeste de Puerto Rico. Más adelante me doy cuenta de que ese no necesariamente es el caso, porque usted me está hablando de una sociedad secreta, la Torre del Viejo, con tendencia separatista, encontrada en Arroyo, un pueblo en el sur, casi centro, pero más sureste de Puerto Rico. Y yo entiendo que esto es una pregunta complicada, pero ¿por qué el barrio Yaurel de Arroyo? El barrio Yaurel de Arroyo y Arroyo en sí estaban constituidos principalmente por una población de una masa trabajadora, artesanos, jornaleros, remanentes de agregados,
Y normalmente estos se dedicaban a la agricultura, esto de la caña, pero principalmente a la industria cafetalera. Y el Bajo de Aurelio, ¿verdad? Por su fisonomía y sus condiciones climáticas, pues eran adecuados para el desarrollo principalmente del café. Y aquí vivían muchos pequeños propietarios, agregados, jornaleros y campesinos pobres, cuyas condiciones de vida eran precarias. De hecho, el doctor Fernando Pico, en su libro La guerra después de la guerra, él menciona que la ruralía puertorriqueña, campesina, vivía en condiciones críticas y querían reivindicar esas condiciones a través de estas sociedades secretas. Eran campesinos que también aportaban con sus impuestos, aportaban con su trabajo, no solamente a ellos, sino a la sociedad completa arroyana, en este caso. Pero el caso de Arroyo es un ejemplo de lo que sucedía en el gesto de la ruralidad puertorriqueña. Mire, ese libro que usted está mencionando, yo lo tuve, se me perdió, yo no lo encuentro, no sé dónde está, pero sé de qué está hablando. Ese libro yo lo leí. Y ese libro habla de los tiznaos y de cómo muchos de estos grupos de tiznaos no eran necesariamente independentistas, sino que eran partidas sediciosas o grupos de precisamente esta gente que usted está describiendo, Sí. que vivían en condiciones precarias y que vieron el caos que trajo la guerra hispanoamericana a Puerto Rico como una oportunidad para ajusticiar a todos estos grandes latifundistas y maestros que abusaban de ellos. Península. Sí. Y criollos también que favorecían el régimen español en Puerto Rico. Ya eso estamos hablando después de la guerra hispanoamericana, como tú dices, que aprovecharon el caos que surgió para si podemos utilizar el concepto, vengarse en contra de aquellos terratenientes que durante décadas los habían mantenido dominados. De hecho, las partidas, ¿verdad? También a los tiznados, pues, le dio mucho trabajo a los norteamericanos poder controlarlas por un periodo de tiempo. Sí, no, precisamente porque era el interior de Puerto Rico y bueno, esta gente eran de los barrios, sabían cuáles eran los caminos, se sabían mover, sabían cómo evitar las autoridades. O sea, esto era un grupo de gente que, ¿verdad? Eso no nos compete el día de hoy y quizás en general tampoco, pero uno imagina, ¿y si esta gente hubiese sido realmente separatistas e independentistas? Hubiesen sido un enemigo muy formidable al ejército estadounidense. Claro. Después al final del diálogo, yo te voy a mencionar algunas sociedades. Ajá. Antes de los sucesos de Arroyo y después de los sucesos de Arroyo, las cuales yo identifiqué en el Archivo General Militar de Madrid. Pero como estaba haciendo otro tipo de investigación, pues no me dediqué a eso, pero hubo varias en la Junta, en Utuado. Se hablaba también de la vigilancia de costas en Humacao, en Patillas, en el barrio bajo de Patillas. El temor que hemos mencionado de España, de perder a Puerto Rico. No, que en mi opinión es un temor fundamentado. Sí. Y justificado. Eso fue lo que eventualmente pasó en el 98. Sí. Mire, antes de continuar con este tema, usted mencionó que estudió y trabajó con el doctor González Vale. Ajá. ¿Cómo era trabajar con él? ¿Cómo lo describiría usted? Sumamente responsable. Él fue el director de mis dos tesis de maestría y la tesis doctoral. Muy responsable, siempre estaba atento a lo que se realizaba. Cuando yo terminé la investigación que empecé a redactar, él siempre estuvo disponible y él me pedía, me dice, ¿me puedes entregar 2 capítulos para tal día? Y yo, sí, no hay problema. Y me daba cita y cuando yo llegaba entregaba los capítulos. Y él me decía, dentro de 2 semanas, ven que los voy a tener corregidos, los voy a tener ya todos, te voy a hacer unas recomendaciones. Nunca me falló en eso, muy responsable y conocedor sobre todo. De hecho, él fue el que trajo a Puerto Rico en microfilm, en CD, el Archivo General Militar de Madrid, en un congreso que se celebró en España en 1998. Yo tengo las actas. Ok.
Ahí, este congreso, el ejército y la armada en 1898, creo que era el título del congreso. Algo así, sí, yo lo tengo. Filipinas y Puerto Rico. En ese congreso, un coronel de nombre Carlos Zamorano presentó un trabajo titulado Puerto Rico y la campaña de 1898, la campaña terrestre. En ese congreso estuvo Luis González Vale, el doctor, que también tenía una presentación. Luego que terminó esa conferencia, él se comunicó con este coronel para, ¿verdad?, preguntarle dónde había obtenido esa información. Y el coronel le informó que esa información él la había obtenido del Archivo General Militar de Madrid. Posteriormente, el doctor González Vale solicitó una reunión con el Instituto de Cultura y de Historia Militar de España y llegaron a un acuerdo. En el 2001, si mal no me falla la memoria, llegaron a un acuerdo para traer de forma digitalizada todo lo concerniente a Puerto Rico. Y se logró traer cerca de 2.357 expedientes, documentos relativos a Puerto Rico, de los siglos XVI, XVII, XVIII, pero la mayor parte de la documentación es del siglo XIX. De hecho, el doctor Francisco Moscoso, no sé si le ha hecho también algún episodio, doctor Francisco Moscoso, participó. Sí, también ha utilizado mucho ese archivo y ha escrito algunos artículos de historia de Puerto Rico. La información, la fuente documental la ha obtenido de ahí, del Archivo General Militar de Madrid, que estaba en Puerto Rico, pero cuando hubo el cambio de soberanía, en la mudanza que se sacó de acá de la Capitanía General, estos documentos fueron a parar a España y de ahí estuvieron peregrinando hasta que llegaron a Madrid. Y ahí entonces a través de ese congreso, se enteró de la existencia de ese archivo. Que yo les recomiendo a los historiadores, a los estudiantes y a las estudiantes de historia que estén haciendo trabajos de tesis o vayan a hacer trabajos de tesis, que utilicen ese archivo. Es un caudal lo que hay ahí de documentación bien importante de todos los temas: social, político, económico, militar. Muchos expedientes hay. Yo llegué a ¿verdad?, por casualidad. Eso es fantástico. Y mire, yo le voy a decir algo. Yo pienso que se debería desarrollar más la historia militar en Puerto Rico, porque por mucho tiempo la historiografía puertorriqueña ha sido dominada por lo social y político. Uh-huh. Y hay muchísimos temas de historia militar que se pueden desarrollar que no se han desarrollado porque el enfoque ha sido ese, principalmente lo político y lo social, que está bien. Pero debería haber una diversidad y una originalidad de temas, que yo no creo que ha habido mucha originalidad. Han habido unos temas que son como que de fiebre, como de momento. Este es el tema del momento. Hey, mire, encontré el congreso que usted me dice. Eso está en Dialnet, que es una excelente página para la gente que no la conoce, que le gustaría ver documentos referentes a España. Dialnet. Okay. Ese congreso se llama El Ejército y la Armada en 1898, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Exacto. Y eso es del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Okay. Congreso Internacional de Historia Militar, Ministerio de Defensa Español. Y déjame ver que estoy buscando. Ajá, exactamente. Luis E. González Vales, la campaña de Puerto Rico, consideraciones históricas militares. Esa fue su aportación a ese congreso. Ahí lo pueden conseguir en internet. Y fíjate que fue como un golpe de suerte, ¿verdad? Que él se encontró en ese... lo que me pasó a mí, yo me encontré con ese expediente de la Torre del Viejo de Arroyo sin estar buscándola. Y por eso que en la cita directa de Arturo Morales Carrión, yo amo esa cita, porque también ahí yo quiero dejar establecido que lo que está ahí escrito no está escrito en piedra, y que en el futuro pues pueden venir futuras investigaciones que amplíen lo que yo tengo ahí y serían bien recibidas. Eso se trata de la historia. La historia es una disciplina viva
que está en constante reelaboración, en constante investigación, y de eso que se trata. Esa cita directa lo engloba todo. Sí, la historia es un proceso. Sí, definitivamente. Es viva. En todos los países del mundo hay historiadores, investigadores haciendo nuevas investigaciones que amplían las que ya están. Y como te indiqué, pues, no está escrito en piedra eso que está ahí. ¿Qué sabe usted sobre la vida económica en Puerto Rico antes de 1850? Porque lo que me da a entender, lo que he leído últimamente, es que el estilo de vida del puertorriqueño antes de la segunda mitad del siglo XIX era una de vivir aislado en el campo, pescar, tener gallinas, comer y vivir una vida relativamente simple versus después que el gobierno español empieza a instaurar unas medidas para asegurarse que todo puertorriqueño se convierta en un empleado asalariado. ¿Cómo ve mi comentario? ¿Está de acuerdo? ¿No? ¿Qué me puede corregir ahí? No estoy de acuerdo. O sea, cada persona vivía una vida tranquila, pero también aportaban a la sociedad. Muchas de estas personas eran jornaleros que trabajaban para pequeños propietarios. Muchas de estas personas también trabajaban con hacendados. Con la cédula de gracia, a pesar de que llegan extranjeros, quienes hacen el trabajo duro y difícil son los jornaleros, los artesanos, que aportan a la sociedad. Ese concepto de que, también de ahí puede salir el concepto de que el puertorriqueño es vago, falso. Quien levantó esta economía, aunque fuera de subsistencia, fueron los trabajadores pobres, los agregados, los pequeños propietarios, el trabajador pobre, común y corriente, que también pagaban impuestos, trabajaban en obras públicas, posiblemente gratuitamente, ¿verdad? Y ese concepto tenemos que mojarlo de la memoria histórica. Puerto Rico se levantó con el trabajo de estas personas, comunes, pobres, pero que eran responsables y ayudaban contribuían a la sociedad, al pago de impuestos sobre todo. Pero la cuestión de la libreta de jornaleros comienza a partir de 1850, ¿no? Ajá, de Pezuela. Pero entonces lo que hay es un recrudecimiento, diría yo entonces, de esas condiciones de vida que empeoran a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿o no? Sí, pero sobre todo en la ruralía, porque en la ruralía tenemos a los jornaleros que trabajan para los grandes hacendados, pero sus condiciones de vida eran precarias. Contrario a la zona urbana, donde ya teníamos médicos, teníamos hospitales. En el interior, las enfermedades arreciaban contra los trabajadores pobres. La anemia, la tuberculosis y otras enfermedades que se curaban quizás con algún remedio casero. No había esos servicios médicos, los servicios de transportación que luego vamos a tener en las grandes ciudades, por ejemplo, en la zona rural. Y son trabajadores que quieren reivindicar, ¿verdad?, sus condiciones de vida. ¿Y cómo podían hacerlo? Pues reuniéndose secretamente en estas sociedades para tratar de defender sus intereses. Hablemos de los compontes. ¿Qué nos puede decir de los compontes? Los compontes, a partir de la fundación del Partido Autonomista, que esta información, pues obviamente tú debes conocerla. A partir de la fundación del Partido Autonomista en la Asamblea de Ponce del 7 al 10 de marzo de 1887, este partido surgió como uno sumamente poderoso que amenazaba los intereses de los conservadores o los incondicionales, como también se les llamaba. Y los incondicionales vieron en este partido una amenaza. Por lo tanto, coincide con la llegada del gobernador Romualdo Palacio, en donde los incondicionales o los conservadores le inculcan también la idea de que este partido es peligroso, sobre todo para sus intereses. Comienzan a surgir unos incendios en la zona de Juanadía, Ponce, algunos se extendieron hasta San Germán, pero principalmente se concentraban en esa zona sur ahí. Donde yo me crié. ¿Perdón? En Juanadía. Donde yo me crié en Juanadías y en Cuamo. Oh, cara, cerquita ahí, de los próceres de familia en Ponce también. Ok, muy bien. Pues ahí se concentró básicamente estos incendios. Y ahí también se concentraron las fuerzas de la Guardia Civil. El general Romualdo Palacio mueve
la fortaleza, si podemos llamar así, las 9 de San Juan ahí bonito, para estar más cerca de las persecuciones. Y una vez eran tomados prisioneros, se los sometían a una serie de castigos. Que si mal no recuerdo, creo que el doctor Carlos Rivera Vélez, creo que él incluye como 20 castigos en su libro. Si mal no recuerdo, creo que él incluye 20 de los castigos que la Guardia Civil sometía a los autonomistas. Recuerda que ahí también estuvo Juan Valderiti de Castro, ¿verdad? Y otros autonomistas que luego fueron transferidos al Mojo para posiblemente ser ajusticiados. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Por eso es que el capítulo que se incluye ahí en el libro, El fantasma de los compontes, es una nueva iniciación, ¿verdad? Si se puede llamar así, de estos castigos, porque muchos de los presos de la Toja del Viejo fueron sometidos a una serie de castigos también. Recuerda también que con los compontes de 1887 el partido prácticamente quedó desorganizado. Después, posteriormente, que se reorganiza nuevamente hacia la década de 1890. Déjame ver si lo estoy entendiendo. El Partido Autonomista surge como una alternativa política al control y dominancia de una élite peninsular en Puerto Rico sobre los intereses criollos y locales, y surge para de alguna manera hacer que el comerciante y los intereses locales vayan por encima de los intereses extranjeros y peninsulares. Como respuesta al nacimiento de ese partido, el Partido Incondicional Español y su poder en la capital de Puerto Rico los reprime severamente. Exacto. Porque, como hay que mencionar también que pues esta gente tampoco era que estaban, somos un partido político y estamos luchando a través de la política, sino como usted acaba de mencionar, también quemaban comercios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que trae la primera ola represiva política de los compontes en el año 87, ¿no? Ajá. 1887. ¿Va por ahí la cosa? Va por ahí la cosa. Okay. Va por ahí la cosa. Pero luego, este partido, luego, al quedar desorganizado, posteriormente va a ser reorganizado de nuevo con un nuevo liderato. Francisco Cepeda Taborcilla, Luis Muñoz Rivera, José de Diego, José Endo Matienzo Cintrón, José Celso Barbosa, todo este gran procerato puertorriqueño de esta época. Pero ya en la década del 90, pues, surgen problemas porque surge la situación de si se podía orientar al Partido Autonomista para hacer una alianza con un partido nacional. Y ahí surge lo que el famoso pacto que promulga Luis Muñoz Rivera, de hacer un pacto o alianza con un partido de la península que estuviera en el poder o que tuviera la posibilidad de llegar al poder. Y en una asamblea de San Juan, que creo que fue en febrero de 1897, ahí que se decide hacer una alianza con el Partido Liberal, creo, de fusionista de Sagasta, de Mateo Sagasta, y fue aprobada esa unión, esa alianza, fue aprobada. Lo que trae como resultado que Barbosa saliera de la asamblea y fundara entonces el otro partido, Partido Autonomista Histórico, que también se le conoció como los puros o los ortodoxos. Que esa división se va a dar hasta después también de la soberanía, cuando llega la nueva soberanía estadounidense, que cambian de nombre. Wow, qué interesante, esos son datos que yo desconocía. Porque yo pensaba que Celso Barbosa siempre abogó por la unión con los Estados Unidos. Pero eso viene después. Exacto, eso viene después.
viene después. Pero originalmente Barbosa lo que quería era un pacto, si se daba un pacto que fuera con un partido republicano español, no con un partido monárquico, como era el Partido Liberal Fusionista de Sagasta, que era monárquico. Barbosa siempre fue propulsor de unirse creyente en una república. Okay, y recuérdate que Estados Unidos es una república. Sí. Él no era independentista. Él quería que España tuviera un gobierno republicano y que Puerto Rico también lo tuviera, pero que estuvieran unidos. Y una provincia española bajo esa república. Wow. Eso, no, y dicen que la historia de Puerto Rico es aburrida. No, por eso fue que yo siempre tenía un principio que vuelvo otra vez y te digo que gracias a este medio que tú utilizas, los puertorriqueños desconocen muchas de estas cosas. Oh, sí. Sobre todo, es bueno llevarle esto a puertorriqueños de la diáspora, porque de verdad que la historia de Puerto Rico es inmensamente rica. Definitivamente. Y yo siempre digo que lo que nosotros conocemos de la historia de Puerto Rico es una mínima parte. Todavía queda mucho por descubrir, hay muchos documentos por encontrar, por leer, por analizar, por interpretar. Y por eso que hoy te repito que pues, esa cita directa de Morales Carrión va en esa dirección. Por eso que yo la utilizo mucho. Mire, hasta donde usted conozca, hasta donde usted sepa, ¿cuál es el origen del nombre, la Torre del Viejo? ¿Por qué ponerle así? ¿Usted conoce ese detalle o no? Mira, precisamente el doctor Francisco Moscoso escribió una reseña de este libro. Sí. Escribió una reseña. No sé si la tienes, si no la tienes te la voy a enviar. No la tengo, no. Pues te la voy a enviar por correo electrónico, ¿está bien? Bien, gracias. Escribió una reseña sobre este libro. Pues gracias a Dios fue una crítica favorable. Y lo único que él menciona en la reseña es que yo no di detalle en el libro del origen de la sociedad llamada la Torre del Viejo, pero él en la reseña lo elabora y él nos indica en la reseña que eso todavía está desconocido. Él menciona a don Félix Tío y Malaret. Félix Tío y Malaret perteneció al Partido Autonomista y escribió una obra titulada Epistolario Histórico, donde él menciona que ese nombre surgió mientras se celebraba la asamblea del Partido Autonomista en 1887 y menciona algunos nombres de quienes pudieron haberla ideado. De hecho, menciona al propio Betance. Y también menciona que fue un exalcalde de Ponce, Fructuoso Bustamante, un exalcalde que también pudo haber sido el que tuvo la idea de llamar la Torre del Viejo. Y también menciona el doctor Moscoso que la situación se complica cuando Lidio Cruz Monclova, en su libro titulado El año de 1887, menciona también otros nombres, pero menciona que no era la Torre del Viejo, que era la boicotizadora, ¿verdad? En alusión a lo que tú mencionaste del boicot. Y ahí se complica la cosa. Y hasta el momento se desconoce quién realmente fue el creador del nombre hasta este momento. Pero sí que la Torre del Viejo, hay evidencia documental, ¿verdad? Como por ejemplo lo que yo tengo en el libro, de que también existieron otras Torres del Viejo en otros pueblos. Este trabajo, sí. Este trabajo de alguna forma toca el aparato de inteligencia español. ¿Qué nos puede decir del aparato de inteligencia español del siglo XIX? La inteligencia española, pues sí. Yo pienso, ¿verdad? Y que después de las revoluciones de independencia en Hispanoamérica, el gobierno español tuvo una vigilancia feroz, atroz, si se puede llamar así, no solo en el interior de Puerto Rico, sino en las costas. En el archivo general militar, en este archivo, yo encontré también muchísimas incidencias de, como te dije anteriormente, de alcaldes de prácticamente todos los pueblos de la costa pidiéndole al gobernador que aumentara la fuerza de la Guardia Civil porque se rumoreaba de que iba a ocurrir un movimiento de una invasión a Puerto Rico y pedían que se aumentara la vigilancia en las costas.
Es posible también que hubiese habido algún espía del gobierno español en algunos de estos pueblos. Pero casi siempre cuando ocurría alguno de estos movimientos, fíjate que ahí siempre fue porque alguien delató. Lo que pasó en el Grito de Lares, lo que pasó también en el 1809 al 10 en San Germán, mientras Ramón Powell estaba en las cortes españolas abogando por Puerto Rico, fue descubierto un complot en San Germán para liberalizar a Puerto Rico. Lares también fue descubierto, ¿verdad?, por una delación y también unos fallos ahí. Y Arroyo, pues, este movimiento fue también delatado, como pudiste leer, ¿verdad?, por un agregado de ese propietario, Elías Vázquez. O sea, casi todos estos movimientos o eran delatados o alguien se enteraba. Pero yo siempre pienso que el gobierno español, obviamente, tuvo que tener algún sistema de espionaje en muchos de estos pueblos. Que se subestima eso, en mi opinión. Se subestima bastante, porque yo creo que ¿existen trabajos propiamente dedicados al aparato de inteligencia español en Puerto Rico? Fíjate, yo no, por lo menos desconozco. Sí, pues yo tampoco he escuchado sobre eso y creo que sería un tema fantástico a desarrollar. Pero fíjate también, por ejemplo, el gobierno de Miguel de la Torre fue un gobierno que persiguió mucho y estuvo bien pendiente a cualquier acto subversivo en Puerto Rico. Obviamente, recuerda también que Miguel de la Torre venía de una DJ en Carabobo. De ahí traen a Puerto Rico. Venezuela, ¿no? En Venezuela. Donde la batalla de Carabobo con Simón Bolívar. Él es formó parte de ese ejército que fue derrotado. Y luego entonces lo traen a Puerto Rico como gobernador. Obviamente en su mente estaba viva esa experiencia. Y impone un sistema sumamente restrictivo de vigilancia en Puerto Rico. Hablando de Simón Bolívar. De hecho, él diseñó un nuevo reglamento para las milicias disciplinadas. Las organizó en compañía para distribuirlas por la isla, para la vigilancia. Y vuelvo y te digo, la mentalidad de los alcaldes siempre veían el amago de cualquier... Se rumoreaba algo y ellos estaban pendientes y le pedían al gobernador que aumentara la vigilancia y los refuerzos por el temor a una invasión del exterior que fuera auxiliada por sociedades secretas. De hecho, hubieron planes reales que se le llevaron a este hombre que mencionó usted de Venezuela. Simón Bolívar. A Bolívar, Simón Bolívar. Hubieron unos planes reales de invadir a Puerto Rico desde Sudamérica. Sí, estuvo en sus planes. Y acá pues se esperaba que hubiesen colaboradores que se unieran al movimiento. De hecho, la intentona de Yauco, de 1873, se me escapa el nombre, Antonio Matei Lluveras, era un almacenista de Yauco. Él era fue el líder de esa intentona, ese movimiento subversivo. Y lo que se tenía planeado era que iba a venir supuestamente una expedición de Nueva York que iba a llegar a Puerto Rico. Y ahí iba a ser auxiliado por unas sociedades secretas, incluyendo la de Yauco, que él había formado. Que yo menciono en el libro porque esa gente fueron indultados inmediatamente, contrario a los de Arroyo, que tuvieron que esperar como 2 años para poder ser indultados, porque las autoridades siempre se negaron sobre todo el gobernador, nunca los quiso indultar. Los de la intentona de Yauco eran en su mayoría burgueses, dueños de almacenes, comerciantes, o sea, de la clase criolla alta en Yauco. Si mal no recuerdo, creo que después del cambio de soberanía, este señor Antonio Matei Lluveras, si mal no recuerdo, ¿verdad?, si la memoria no me falla, creo que llegó a ejercer hasta puestos administrativos después del cambio de soberanía. O sea que por eso es que la historia de Puerto Rico es tan interesante. Para la gente que no sabe, ¿verdad? Porque pues yo conozco el Partido Autonomista y usted lo ha mencionado, pero para la gente que no sabe, ¿cuál era la plataforma política del Partido Autonomista puertorriqueño? El Partido Autonomista, desde que surgió el Partido Libre Reformista, que es el antecesor, ¿verdad?, que se convierte luego en el Partido Autonomista, lo que buscaban ellos era reformas político-administrativas
descentralización político-administrativa, pero por otro lado impulsaban la asimilación porque pensaban creían que las leyes españolas se debían aplicar a Puerto Rico. Pero esencialmente lo que buscaban era reforma en la administración y en la economía de la isla. Ahí basaba esencialmente su plataforma. Reforma que los incondicionales, ¿verdad?, o los conservadores no querían porque ponían en peligro su dominio político y económico, principalmente en la colonia, incluyendo criollos que eran pro España, que luego forman parte de lo que se va a llamar el Instituto de Voluntarios de Puerto Rico, que estaba compuesto por españoles, pero sobre todo criollos, que eran 100% españolizantes. Existían estos dos cuerpos, el Instituto de Voluntarios y la Guardia Civil, que era el principal. Además de la motivación económica, ¿cuáles eran otras motivaciones que tenían los separatistas puertorriqueños del siglo XIX? Querían mayor participación también en la política, querían sobre todo los trabajadores salarios más justos, reducción de los horarios y que se compartieran también, ¿verdad?, la riqueza, que se compartiera con ellos, porque ellos eran los que realmente generaban estas riquezas, trabajando para los grandes propietarios, para los hacendados y así por el estilo. Mejores condiciones de vida, la educación. Debemos recordar que la educación, cerca de un 85-90% de los puertorriqueños eran analfabetos, querían escuelas, servicios de salud, ¿verdad?, también, y así por el estilo, y participar en la política. Quienes generaban la ganancia eran ellos. Sí, esa jornada de trabajo, ¿de cuántas horas era? ¿De 12, 14, 16? El doctor Francisco Moscoso usa mucho la frase de sol a sol. Estamos hablando pues de 5 a 5, de 6 a 6. Salía a trabajar de noche, de madrugada, noche, y llegaba y terminaba de noche, 12, 14 horas. Pero fíjate que quienes van a reivindicar eso y hacer esas peticiones son mayormente los trabajadores urbanos, sobre todo los trabajadores del tabaco. De tabaco, los trabajadores que trabajaban en las imprentas y así por el estilo, trabajadores urbanos, que luego se van a organizar, ¿verdad?, en sindicatos y van a pedir mejoras en sus condiciones de trabajo. No así el trabajador del campo, que se le hacía sumamente difícil organizarse y no tenían miedo medios para hacer una propaganda como van a hacer muchos trabajadores urbanos en las principales ciudades. Yo sé que eso se sale de la temática de este episodio, pero yo asumo que hay un nexo entre lo que usted está diciendo y el eventual movimiento anarquista que se desarrollara a principios del siglo XX en Puerto Rico. Hay un nexo ahí. Sí, sobre todo los trabajadores urbanos que te acabo de mencionar, se van a organizar en sociedades, sindicatos, para exigir, ¿verdad?, mejores condiciones de vida, de trabajo, mínimo de horas laborables, por lo menos 8, 10, pero trabajaban 12 y 14. Pero eso hay un nexo. Recuerda que el movimiento anarquista surge, yo diría, más fuerte después de mediados del siglo XX en Europa, con estos anarquistas, Bakunin, Loskin, y así por el estilo. Aunque después ellos mismos se dividen en anarquistas comunistas, anarquistas individualistas, pero lo que buscaban era las mejores condiciones, sobre todo de la fuerza trabajadora. O sea, ahí todos ellos coincidían. Y esos movimientos posteriormente llegan a Puerto Rico. Pero fíjate que también todas esas ideas llegan a través de los periódicos. Pero ¿dónde se publicaban los periódicos principales? En las grandes ciudades, Ponce, San Juan, Arecibo, Mayagüez. Muchas de estas ideas no llegaron al campesinado porque no tuvieron acceso a ellas. Y esto tú le añades también, pues,
el analfabetismo. Pero en un momento dado, sí, estos trabajadores urbanos llegaron a organizarse, ¿verdad? Sobre todo en sindicatos, por influencia de estas ideas anarquistas, que van a llegar a Puerto Rico a finales del siglo y, como tú dices, a principios del 20. Sí. Todo eso me parece bien fascinante y espero desarrollarlo en futuros episodios de este podcast. Pero mire, esa persona que usted mencionó que delata a la Torre del Viejo del barrio Llaurel de Arroyo, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que le impulsa a, entre comillas, chotear? Según la documentación, este agregado le informa al comandante militar, a través de su propietario, que era el señor Elías Vázquez, que hacía como un año lo habían buscado para obligarlo a entrar a la sociedad secreta. Posiblemente esta intención de obligarlo es lo que provoca que él entonces denuncie el movimiento. Posteriormente, el mismo agregado informa que hacía como un mes y medio a él también se le habían acercado para obligarlo a entrar también en la sociedad secreta. Y esto es lo que hace que, desde mi punto de vista, ¿verdad?, presumo que hayan delatado el movimiento con el comandante militar José Reyes Calvo. Okay, no querían entrar. Esto, sí, es un reclutamiento forzoso. Forzoso. Y cuando tú buscas, por ejemplo, el orden jerárquico que aparece en el libro, fíjate que casi todos los campesinos, el comandante Rafael Ubeda, que es el juez de instructor, dice que fueron obligados a entrar a la sociedad, pero que después se hicieron de la vista larga, no le dieron importancia al asunto, pero estaban ahí. Luego estaban entonces los afiliados, que también entran, según la investigación del comandante, entran también de forma obligada, pero que luego se quedan y aceptan, ¿verdad?, su condición y comienzan a propagar también el movimiento, la sociedad. Pero yo pienso que la inmensa mayoría fueron porque fueron obligados a entrar a ella. Esto es una interpretación. ¿Usted cree que ese reclutamiento forzoso se deba a que el movimiento no tenía los números necesarios y dijeron la única forma en que esto puede crecer es que nosotros por la fuerza traigamos gente? Presumo que fue así. Yo presumo que fue así. Y que una vez allá adentro, pues se acostumbraron a estar allí y siguieron contribuyendo con la sociedad secreta. Cuando tú ves el número de acusados y tomados prisioneros, fíjate que no son pocos. Pasan de 100, llegan a 137, si mal no recuerdo. Pero muchos de ellos, yo pienso que fueron obligados a entrar a la sociedad y que luego, pues, se quedaron en ella, aceptaron su rol dentro de la sociedad y permanecieron en ella. ¿Había un chantaje violento? Es decir, si no entras te matamos a la familia o algo así. ¿Cómo funcionaba eso? Por lo menos de la documentación que encontré, no. Pero sí se les sometían a una serie de castigos para obligarlos a permanecer, por lo menos a ellos. Okay. Pero de la documentación no hay nada que indique así específicamente que amenazaban a su familia. De hecho, hay varios testimonios que yo recojo en el libro, que debiste haberlo quizás leído. Fíjate cómo los obligaban, le ponían clavos, hasta con varillas de paraguas le daban castigo para obligarlos a permanecer. Y al final, pues pienso que se acostumbraron y se quedaron en ella, muchos de ellos. Ese Elías, me imagino que la dinámica debía haber sido que se le acercaron y le dijeron, mira, estamos tratando de hacer esto, necesitamos que te unas a nosotros, bla, 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 y el tipo dijo, negativo, no, yo lo que quiero es trabajar y no meterme en problemas con la ley. Claro. Y él era un propietario. Y él era propietario, o sea, tenía tierras que los agregados se las ponían a producir, porque esa es otra situación. El agregado recuerda que no tiene ni trabajo propio, ni tiene prácticamente un lugar donde vivir, y los propietarios le permitían permanecer en sus terrenos, construir una vivienda, y a cambio, pues posiblemente mediante un acuerdo, ellos acordaban trabajar en las tierras de los propietarios y quizás compartir también parte de las cosechas que ellos generaban. Porque ese era el agregado, que fue criticado también. El agregado ya había crítica contra ellos desde las instrucciones que se le dan a Powell en el 1810 por el Cabildo de San Juan. Entre las instrucciones que se le daba a Powell en el 1810 había una que establecía
la que pidiera la eliminación de los agregados, quizás para convertirlos en trabajadores asalariados para obtener suficiente mano de obra. Y es bien interesante también porque en esta combinación de agregado propietario, y también surge, creo que el doctor Fernando Picó lo menciona mucho, y ahí surge también la cuestión esta del compadrazgo, hijos de agregados que buscan al propietario para que sea su padrino. Y surgen entonces aquí las relaciones estas de compadrazgo, que afinca más esta relación, ¿verdad? De agregado y propietario. Ok, o sea que eso de compay, como que ayúdame a mantener a mi familia, tú eres mi compay. Y las relaciones se cejaban más entre el agregado y el propietario, y ahí sale la cuestión de compadrazgo. Padre, casi siempre los hijos del agregado todos eran bautizados por los propietarios. ¿Quién más? Y eso fortalece es crear un lazo, no digamos necesariamente filial, pero familiar, que también de alguna manera obliga al propietario a mantener esa relación, porque a ver, a los hijos de que es tan leal y tan trabajador, son ahijados míos. Exacto. Qué interesante. Interesante. Me dice eso y me pongo a pensar en Tabín Pumarejo, en las canciones que tenía, Échale Compaigo, que decía algo así, que ese es el jíbaro puertorriqueño. Okay. Estoy aquí haciendo descubrimientos en tiempo real. Bueno, mire, cuando las autoridades se enteran de que esta sociedad, la Torre del Viejo, existe allí en el barrio Yaurel de Arroyo, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Cuando se enteran las autoridades, el alcalde de Arroyo, Manuel Núñez, que pertenecía, si mal no recuerdo, era capitán de la Guardia Civil de Arroyo, y el jefe del cuerpo de voluntarios, Antonio Cobas, creo que se llamaba, recibieron órdenes del comandante general para que subieran a Yaurel, pero ellos lo que hacen es que reciben una orden de un comandante de Guayama de apellido Isnar, si mal no recuerdo, donde les comunica que muevan 2 guardias civiles que habían en el puerto de Arroyo, que los muevan a Yaurel para hacer las investigaciones. Esos 2 guardias de la Guardia Civil suben al barrio Yaurel, estamos hablando aquí como para el 10 o el 12 de octubre, y comienzan a hacer unas investigaciones. De ahí resulta que van a traer hacia Arroyo 9 prisioneros. Y ahí comienza lo que yo llamo, ¿verdad?, las persecuciones de la Guardia Civil contra estos presuntos miembros de la sociedad secreta, la Torre del Viejo. Esas persecuciones y gestos se van a recrudecer, van a aumentar a partir de este momento. Estamos hablando desde octubre de 1895, había hasta julio de 1896, se siguen capturando personas en Arroyo, hasta llegar al número de 137, si no recuerdo. Pero hay algo bien importante aquí también que yo quisiera mencionar, y es que desde el primer momento, el comandante militar, cuando le informa al gobernador sobre la situación, él desde el primer momento dice que se trata de una sociedad secreta. Y no dice una, describe que son sociedades secretas en el barrio de Yaurel, o sea, que amplifica la situación. Es una, no son muchas. Pero en un primer momento él establece que hay una sociedad secreta cuyo propósito es atentar, ¿verdad?, contra la soberanía de España en Puerto Rico. Hablando del gobernador y capitán general José Gamir y Maladén. Primero el comandante militar informa que es una sociedad secreta con tendencia separatista. Y a esto también luego, por lo que recoge el gobernador del comandante Rafael Ubeda, que es el juez que hace la investigación también, continúa con la investigación, concluye también el general Gamir que se trata de una sociedad secreta, bien organizada. Por eso es que entonces él escribe la circular que aparece ahí del 26 de octubre, según no recuerdo. Pero fíjate que esa circular, déjame ver si te puedo ubicar, la página 37. 37.
la circular del gobernador, lo tiene, ¿verdad? Esta que dice punibles hechos en los que entienden ya los tribunales. Ajá. Esa circular, fíjate que cuando la analizamos, él no se refiere específicamente al subsecretario Arroyo. Él habla de sociedades secretas y la circular la hace para todo Puerto Rico. No la hace únicamente para Arroyo, ni para Guayama, ni para la área. La circular va dirigida a todos los oficiales, comandantes, alcaldes, oficiales, comandantes de militares de los 7 departamentos que se dividía Puerto Rico. O sea que aparentemente este movimiento tan reducido, ¿verdad?, a un barrio aquí, a Yaurenda, causó preocupación en todo Puerto Rico, porque la circular va dirigida a todo el mundo en todo Puerto Rico, incluyendo los 7 departamentos militares en que estaba dividida la isla. Usted mencionó que habían otras Torres del Viejo. ¿Usted tiene constancia específica de otros pueblos con presencia de esa sociedad secreta? Pues mira, se habla mucho. Déjame ver, yo tengo por aquí algo. Déjame ver si puedo. Mira, por ejemplo, del Archivo General Militar de Madrid, te estoy hablando posteriormente a lo de Arroyo. Ahí yo encontré un expediente, no lo he visto, lo encontré, tramitado por la Comandancia Militar de Ponce, sobre el descubrimiento de una sociedad secreta denominada la Torre del Viejo en Yauco. Ah, ok. Ajá. Yauco, Arroyo hasta el momento. Ajá. Por eso. Y si mal no recuerdo, creo que escuché también que hubo una en Sabana Grande que también se llamaba la Torre del Viejo. Aunque muchas de estas sociedades asumieron diferentes nombres. Por ejemplo, el doctor Carlos Rivera Vélez, él menciona que hubo una que en Adjunta, el Corazón Negro, si mal no recuerdo. Sí, eso me suena. Sí. Él menciona en su libro que pero los miembros del Círculo de Recreo de San Germán, esa sociedad como tal, como carácter de sociedad, no participó, pero sí hubo miembros de esa sociedad Círculo de Recreo de San Germán que en su carácter personal pertenecían a esta sociedad. Ok, o sea, tenían membresía de ambas sociedades secretas. Exacto, porque recuérdate también que la sociedad esta que menciona el doctor Carlos Vélez era una sociedad legal. El Círculo de Recreo de San Germán es una sociedad legal, reconocida por el Estado, con su propio reglamento, y que el objetivo principal era, pues, realizar actividades cívicas, ¿verdad?, para los miembros, exacto. Uh-huh. Pero hay algo bien interesante que él menciona también en su libro, y es que en sus reuniones, las actas, se escribía lo que no era, ¿verdad?, peligroso, pero también se hacían comentarios, ¿verdad?, de estar en contra del gobierno español en Puerto Rico, y comentarios separatistas, pero eso no se escribían en las actas. O sea que es una sociedad legal, pública, que el gobierno tiene conocimiento de ella. Pero de ahí a que se hayan envuelto como tal en algún movimiento, no. Pero en su carácter personal, miembros de ese círculo de recreo participaron posiblemente en otra sociedad secreta, como la que él menciona, el Corazón Negro, la Junta. Creo que es, ¿verdad? Si mal no recuerdo. De hecho, él menciona que esa sociedad, cuando fue descubierta, hubo 40 y pico de personas que fueron prisioneras, y muchos de ellos, la mayoría, dice él, que pertenecían al círculo de recreo, pero en su carácter personal, no como miembro del círculo en sí. Ok, ¿cuál era el interés principal de esa sociedad secreta? ¿Perdón? ¿Cuál era su interés principal, su meta? La Torre del Viejo de Arroyo. Sí. Cuando tú lees los testimonios, vas a encontrar que la mayoría de ellos menciona que la idea era hacerle un boicot a los comerciantes españoles y a los comerciantes que ellos también, que eran pro-españoles. La idea era debilitarlos económicamente, ¿verdad? Y que salieron de Puerto Rico.
Pienso yo que ese era también el objetivo de esa sociedad secreta de Arroyo. Porque realmente, cuando vamos al juicio, fíjate que ni en los testimonios, ni como piezas de evidencia, hay armas de fuego. No hay armas de fuego. Y resulta, como dice el doctor Francisco Moscoso, resulta realmente sumamente difícil que con machete tú puedas hacer una sublevación, un movimiento revolucionario para sacar a los españoles de la isla. Máxime cuando la Guardia Civil y el Instituto de Voluntarios estaban equipados con armas. Tenían rifles, Mauser, Remington, pistolas en Smith & Wesson, que estaban en esta época. O sea, era sumamente imposible. Y presumo yo, ¿verdad? Y que de acuerdo a los testimonios, pues, la idea era esa, no tratar de debilitar a los españoles económicamente, porque realmente por medio de las armas era sumamente imposible. Sumamente imposible. Hay un comentario interesante que puedo hacer. Esa estrategia económica es casi la misma, aunque con unos intereses diferentes, que tuvieron organizaciones clandestinas independentistas puertorriqueñas en el siglo XX, de atacar comercios e intereses capitales norteamericanos en Puerto Rico. Ajá. Es una estrategia similar. Similar, sí. Estoy de acuerdo contigo, claro. Esos son unos paralelismos interesantísimos que uno encuentra cuando... Y fíjate que resulta interesante también que la sociedad que se crea después de la asamblea de Partido Autonomista, la boicotizadora, que también se le llama, ¿verdad? Ahí viene la confusión, está en el nombre, también se le llama la Torre del Viejo. Lo que perseguían era eso, comprarle los establecimientos que pertenecieran a puertorriqueños y no comprarle a los establecimientos que pertenecían a los españoles, a los peninsulares. La idea era debilitarlos económicamente para tratar de que se fueran de Puerto Rico. O sea que hasta cierto punto ahí siguieron también lo mismo, el mismo propósito que la sociedad creada 8 años antes, la boicotizadora. Hay unos detalles que me resultaron curiosos que me gustaría, los que me gustaría abundar. Usted menciona la casa esta del gobernador en Aybonito. ¿Esa es la misma casa que los gobernadores de Puerto Rico en la que los gobernadores de Puerto Rico van a vivir de vacaciones en el siglo XX? Que no sé si es la misma casa, pero hay una casa del gobernador. No estoy seguro. Okay. No creo, porque ellos tienen, la casa de ellos de veraneo es en el barrio Jajome, en Calley. Ajá, sí, ok, Calley, sí, no es la misma cosa entonces. Sí. Interesante, pero qué interesante que se haya movido ahí bonito para estar más cerca de la acción. O sea que el campo puertorriqueño siempre ha dado problemas. Sí, y fíjate que estas sociedades se van a reunir en los sitios más bojacosos de la isla, difícil de tú llegar. De hecho, la portada del libro, esa es una toma desde el aire, es una toma del Cejo Llauren. Sí, eso es una toma desde el aire del Cejo Llauren. Mira a ver si tú ves algo adentro, que ves tierra, todo es que árboles, y así es el camino. El 11 de enero de cada año se conmemora la Torre del Viejo en ese barrio, y ahí lo único que pueden subir hasta allá arriba son automóviles Jeep 4x4. Un carro normal y corriente, sin refuerzo, no sube allá arriba. Imagínate. O sea que hasta el día de hoy en la memoria popular todavía sobreviven esta gente. Sí, allí en Arroyo. De hecho, yo presenté el libro en Arroyo y habían allí personas del barrio Llaurén, y yo y el alcalde le presenté una alternativa de que si pudieran reunirse y dialogar y esa conmemoración, en vez de celebrarla el 11 de enero, celebrarla en octubre, que fue cuando realmente ocurrió el movimiento y los sucesos. Pero todavía estoy esperando contestación. No, nadie me ha dicho nada al respecto. ¿Qué es lo que celebran ellos propiamente hablando? Conmemoran que allí en Arroyo haya surgido esa sociedad secreta dirigida a reivindicar, ¿verdad? Lograr unos derechos y unas mejores condiciones de vida para ellos. Eso es lo que conmemoran ellos. Y que se dio ahí en ese barrio. Como te dije, las sociedades secretas
debieron haber existido en muchos otros pueblos, pero que todavía al día de hoy, pues, quizás no se ha encontrado la documentación o algo ha pasado. Pero fíjate que yo apunté aquí algunas de estas sociedades, por ejemplo, antes y después de la Toja del Viejo de Ajoyo. Por ejemplo, en Utuado, Ares y San Sebastián, en el 1891 se descubrieron sociedades secretas ilegales. Esto está en el Archivo General Militar de Madrid. Sí, sociedades clandestinas. Por ejemplo, en Utuado, en el barrio Santa Rosa, el 1 de abril de 1891, se descubrió una sociedad secreta. Y mira el título: Federales Separatistas. Afiliados 200 hombres. Y dirigida a fomentar el odio a los peninsulares. De ahí 67 fueron arrestados. El 6 de abril se descubrió otra en Lares, en el barrio Callejones de Lares. Otra en San Sebastián, barrio Bonito y Vallamey. Una sociedad secreta llamada Liberales Autonomistas. Arrestados 30 personas. Y así por el estilo. El 16 de noviembre del 96, esto es posterior a Ajoyo, también se descubrió una sociedad secreta en Adjuntas, la que menciona el doctor Carlos Rivera Vélez, denominada el Corazón Negro. Pero ahí nos dice que fueron detenidos 11 personas, de acuerdo al expediente. El doctor Carlos Vélez menciona que eran 46, si no recuerdo, pero bueno. Y así sucesivamente. El 22 de enero del 97 se descubrió otra sociedad secreta, ilegal, llamada La Toja del Viejo en Yauco. Pero en ese momento a Yauco lo ponían como una jurisdicción de Ponce. O sea que sociedades secretas existieron antes y después de Ajoyo, después del Grito de Lares y después de la fundación del Partido Autonomista, y antes también. Y así por el estilo. O sea, fueron sociedades que yo encontré en el Archivo General Militar de Madrid. Y hay un hay un expediente de cada una de ellas. Lo que pasa es que muchas de las páginas están bien difíciles para leer, mal estado. Es sumamente difícil poder leerlos. Pero por lo menos esos son los títulos que aparecen en el listado, ¿verdad?, de sociedades secretas que incluye ahí el Archivo General Militar de Madrid. Ok, en ciertos círculos se menciona el papel importante de la masonería en el separatismo, no solamente en Puerto Rico, sino en toda Hispanoamérica. ¿Usted conoce sobre la masonería asociada al separatismo en Puerto Rico? Bueno, recuerdo que Betance era masón. Ajá. Perteneció a una logia de San Germán, si no recuerdo, creo que era Soberana, algo así. Will Belby era masón. Casi todos estos líderes, no solo separatistas, sino autonomistas, pertenecían a sociedades, a logias masónicas, casi todos. De hecho, yo encontré también, por casualidad, es como un recuento que hacen los gobernadores al final de cada término, con una crónica que escriben al final de cada término. Sí. Pues el general Sabas Marín, cuando termina su mandato, en un párrafo él menciona que hay que temerle a las sociedades secretas y al separatista, pero que las sociedades masónicas eran peor y más peligrosas que estas sociedades secretas. Él menciona eso en ese informe que él envía a España, que recoge todo lo que él hace durante su mandato. Sí, porque son acaudalados y tienen educación, o sea, son más peligrosos. Pueden hacer más cosas. Mejor organización. Sí, más dinero, Él dice eso. Él temía más a la masonería que a las sociedades secretas. Sí, y obviamente, como tú mencionas, tenían los recursos. Los recursos, la educación, sabían leer. No es lo mismo a 2 o 3 gatos en, qué sé yo, en el barrio Hormiga de Santa Isabel, que trabajaban de sol a sol y no tenían energía para hacer nada más después de eso. O sea, no es lo mismo, no estamos hablando de se enteraban, eran ignorantes, analfabetas. Es bien difícil. Y recuerda también que se menciona que la masonería estuvo presente en casi todas las revoluciones en el mundo. La Revolución Francesa, muchos de estos dirigentes franceses
fueron masones. Estados Unidos también. Estados Unidos, Washington, casi todos los padres de la independencia de Estados Unidos, casi todos eran masones. Y han surgido escritos de que la masonería a nivel mundial tenía un plan para apoderarse del mundo. Y entonces, no me sorprendería, eso para mí no suena descabellado. No, para mí tampoco. Pero tú te buscas en todas las revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, las revoluciones hispanoamericanas, la Guerra de Independencia, casi todos estos líderes eran masones, casi todos, por no decir la mayoría. Y como tú dices, eran personas acomodadas, organizadas, preparados académicamente, sabían leer, escribir, y muchos eran propietarios y grandes comerciantes y grandes empresarios. Así es que no dudamos, ¿verdad?, de que en estas sociedades secretas, sobre todo las que se dan en las zonas urbanas, haya habido masones. Definitivamente. Miren, en el interior. En el capítulo 6 era más difícil. Sí, en el capítulo 6 usted menciona las sentencias que se le da a muchos de estos individuos, y es bien interesante porque lo pone en un formato de tablas. Menciona los nombres, dice, por ejemplo, a 1 año, 8 meses y 21 días de prisión correccional en Cádiz, y ahí pone los nombres de la persona. A 6 años más de prisión correccional en Cádiz. Hay otros que se quedan en Puerto Rico. 2 años, 11 meses y 10 días de prisión correccional en Puerto Rico, por ejemplo. Vamos a ver. A 40 días más de prisión correccional en sus respectivos centros penitenciarios. O sea, que hay gente que inclusive se quedan en determinados pueblos de Puerto Rico, apresados. Esto está bien interesante. Ellos fueron encontrados. La causa por la cual se les va a procesar va a ser por conspirar a favor de la rebelión, ¿verdad?, contra España. Pero también está ahí la insultar a las Fuerzas Armadas, que era la Guardia Civil, y el uso de identificación, ¿verdad?, de otro, en favor de otro. O sea, tú usabas la identificación de otro como si fueras tú. Pero fue que esa fue la condena, menos que se echaron 40 días nada más. Pero ahí hubo personas, cuando tú examinas la lista, vas a ver que hay personas que están en 2 delitos, a 4 años y a 6, o sea, son 10 años. Son 10 años, y así por el estilo. ¿Cuáles eran los métodos de tortura que se aplicaban durante los compontes y si alguno de estos se aplicó también a estos detenidos de la Torre del Viejo? Fíjate, se menciona, ¿verdad?, rumores, y hay evidencia de que el gobernador llegó a ir hasta la cárcel de Puerta de Tierra, donde estaban prisioneros, y muchos de ellos le enseñaron al gobernador cicatrices, quemaduras en los brazos y moretones de golpes, lo que demuestra que sí es posible. Pero hay una entrevista que se le hace al jefe de la Guardia Civil, Pedro Pérez Miquelín, si mal no recuerdo el nombre, un reportero, creo que es de La Correspondencia, le hace una entrevista donde él no lo dice así específicamente, pero lo da a entender de que sí, de que la gente había huido a lo más recóndito del monte por temor a ser tomado prisionero y sometido a los compontes por la Guardia Civil. Y él mismo testigua en esa entrevista de que muchos de ellos habían ya regresado a sus casas. Pero luego dice que ni él ni el gobernador podían prestarse para que la Guardia Civil hiciera esos castigos. Pero cuando el gobernador va a la cárcel de Puerta de Tierra, encuentra a muchos de ellos con golpes, moretones, cicatrices, heridas, quemaduras. Lo que presumo, ¿verdad?, yo que sí, que se practicaron. En menor o mayor grado, pues, desconocemos, pero que sí, yo pienso que sí, que se practicaron atropellos. Mire, en la página 65 usted también incluye algunos de los métodos que utilizan para obligar a los campesinos a unirse a la sociedad secreta. Dice que a uno lo pincharon con clavos, lo tiraron al suelo, a otro lo abofetearon, a otro le hicieron besar unos puñales. Interesante. O sea que aquí hay violencia por todas partes. Sí, solamente. Y entonces lo que hablamos anteriormente. Muchos de ellos, quizás la mayoría, fueron obligados con estos castigos a entrar a la sociedad.
y por miedo a su persona, ¿verdad? Permanecieron en ella. Y muchos quizás tal vez voluntariamente después aceptaron, ¿verdad?, su rol dentro de la sociedad. Pero sí, se le aplicaron una serie de castigos para obligarlos a entrar en la sociedad. Ok, vamos a ir a algo que me parece puntual. ¿Cuáles son las... que estoy pensando en la palabra en inglés, que es gap? ¿Cuáles son esos temas que hay que investigar de los cuales todavía no se sabe mucho, relacionados al separatismo en Puerto Rico, por ejemplo, del siglo XIX? Pues mira, de entrada, ver si estas sociedades secretas, algunas que yo te mencioné, cuántas más se pueden investigar y que aparezca la documentación, obviamente. Pero de aquí yo te mencioné 5, si no los recuerdo, que vale la pena ir a ver cómo están los documentos, si están en buen estado, si se pueden leer. Pero presumo que también debieron haber existido muchas otras sociedades secretas de las cuales nosotros todavía desconocemos y que a lo mejor en el futuro, ¿verdad?, futuros investigadores pueden ser que encuentren esta documentación, ya sea en Puerto Rico, ya sea en España, donde sea. Pero yo pienso que fueron muchas las sociedades secretas que se crearon en el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo. ¿Qué más hace falta por saber? Pues, ¿cuál era el origen de estas personas? De hecho, tengo planificado una cita con el sacerdote de la iglesia, de la parroquia de Ajoyo, porque quiero entrar a los archivos parroquiales para buscar información de cada una de estas personas que se mencionan ahí en el trabajo. Certificado de acta de nacimiento, de bautismo, matrimonio, los censos de la época, porque los censos muchas veces te indicaban si tú eras propietario o no, si era agregado o no, todo esto. Tengo eso en mente para tratar de ampliar la información y creo que tengo una deuda para ver si puedo completar algo de cada uno de ellos, alguna información biográfica, ¿verdad?, y de sus condiciones económicas de cada uno de ellos. Eso lo tengo en mente. Y hace falta también, y estoy contigo, investigación sobre el aspecto militar en Puerto Rico. Hay mucho ahí en el archivo, muchas cosas del aspecto militar, muchos documentos del aspecto militar. Hospital Militar de San Juan, Hospital Militar de Ponce, hospitales militares de Mayagüez, porque en cada uno de los departamentos hay un hospital militar. Y así sucesivamente. Hace falta mucha investigación del aspecto militar en Puerto Rico. Pienso yo. Hay un singular evento que se dio en el siglo XVIII en la costa oeste de Puerto Rico, creo que era en Mayagüez, y involucraba a una embarcación norteamericana rebelde de las 13 colonias que se llamaba el Endawok, que fue cobijado en esa bahía por las autoridades españolas porque estaba siendo perseguida por un buque de guerra británico. Hay un montón de eventos como ese que no conocemos. Que por ejemplo, pues eso es lo relevante que tiene, como el Imperio Español le dio auxilio a las 13 colonias, que es un ángulo que muy poca gente conoce. Incluso en verdad que fueron pocos, pero se enviaron tropas para ayudar a los insurgentes estadounidenses contra el Imperio Británico en su guerra de independencia. Y algo de eso llegó a Puerto Rico. Sí, pues, ¿y quién iba a pensar que 100 años... Eso después... estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que posteriormente esa misma nación a la que tú ayudaste te quitó lo que te quedaba? Esos son los que van a venir después a invadir y a quedarse con todo el canto. Exacto. Estás conmigo ahí. Sí, la historia. ¿De verdad que iba a pensar eso? Sí. Es como Betance en un momento dado pensaba que íbamos a cambiar de ser una colonia española a una colonia norteamericana. Y él, ¿verdad?, se oponía prácticamente a que se le diera ayuda a los norteamericanos. Y él pensaba eso, que vamos a pasar de ser una colonia española a una colonia norteamericana. Y fueron palabras que después se hicieron realidad. Yo he escuchado otras opiniones. Yo he escuchado que no. Yo he escuchado que él no necesariamente pensaba en una unión, sino más bien un tipo de colaboración para liberar a las Antillas Mayores
y bregar con el proyecto de la Confederación Antillana. Y otros pensaban así, Hostos también, Roberto Achetot, Julio J. Gena, que eran independentistas, pero después del cambio de soberanía ocuparon cargos en el gobierno norteamericano. De hecho, Roberto Achetot fue amigo del capitán Rivero. Uh-huh. El capitán Rivero, que fue también incondicional, del Partido Incondicional Español, y que yo leí unas cositas que él escribió en unos periódicos de la época, insultando a los autonomistas. Que eso es algo que me gustaría rescatar en algún momento. No sé. No sé si leíste en los abogados defensores de los acusados. Sí. El último es precisamente Ángel Rivero, que después escribió un libro sobre la crónica de la guerra hispanoamericana. Él tiene ese libro, pero para mí más interesante todavía es el diario de guerra que él tiene. Ese libro para mí es más importante, porque como es un diario, tenemos que recordar la crónica, pues obviamente va a tener un poquito más de tratamiento literario y qué sé yo, pero el diario es algo que él espontáneamente escribió todos los días. Y detallado. Más real. Más detallado. Sí, es más pues mira, él fue uno de los defensores de los procesados de Arroyo. Creo que es el último que aparece en el listado, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Que de hecho, otro dato que la gente no sabe, el capitán Ángel Rivero de Artillería, que participó de la guerra hispanoamericana y defendió San Juan, también fue creador de la cola champán. Exacto, yo la conocí. Él tenía una fábrica de bebidas, y él fue el que creó la cola champán. Mira, Ramón, en la página 60. 60. Sí. El último que aparecía ahí. Ángel Rivero, el primer teniente de artillería. ¿Qué año fue esto? 1800. Aquí estamos en 1896. Okay. Cuando coge el Consejo de Guerra. Primer teniente de artillería, y él al momento de la invasión estadounidense era capitán. Y en algunos periódicos sí. Se comenta, ¿verdad?, que la defensa que hicieron todos esos abogados fue una defensa sobresaliente, pero sobresale mucho él. O sea, él sobresale como uno de los mejores defensores de los acusados. Wow, pero qué interesante que todos los defensores eran oficiales del ejército. Porque era un consejo de guerra. Sí, capitán de infantería. Todos eran militares de alto rango, tenientes, capitanes, comandantes, porque como fue un consejo de guerra, fíjate, es otra cosa, que a ellos no se les juzgó por el tribunal ordinario civil, se les juzgó civil. Eso iba a preguntar. Por el Estado, porque el gobierno español entendía que esto creaba un estado de alarma, de peligrosidad para la soberanía de España en Puerto Rico. Y en un momento dado hay un artículo de La Democracia que critican por qué los tribunales ordinarios civiles fueron tan pasivos y no lucharon para pedir el juicio en cortes civiles, y dejaron que fueran el aspecto, o sea, los militares los que decidieran ese caso, porque ellos lo que pensaban era que como era un acto de rebelión contra España, debía ser, y había que terminarlo rápido, por eso es que el proceso dura 3 días. De ahí lo que se llama la sumaria, que es un juicio rápido. Y entonces lo juzgaron en el lado militar. Me gustaría clarificar algo, porque me está diciendo que el objetivo principal de ellos era apoyar a los comerciantes puertorriqueños, pero dice que es una sociedad secreta con tendencias separatistas en la portada. ¿Entiende que como quiera era una sociedad separatista, o era simplemente una sociedad que buscaba, qué sé yo, el beneficio económico de los puertorriqueños por encima de los españoles y peninsulares? Y separatista hasta cierto punto, porque fíjate que muchos de los testimonios mencionan, ¿verdad?, que los van a obligar a entrar para que Puerto Rico sea separado de España, defender la tierra puertorriqueña en contra de España, para separarnos de España, muchos de los testimonios.
Pero obviamente lo que se perseguía era con el boicot era debilitar a los españoles para que al debilitarse económicamente salieran de Puerto Rico. Y ellos tenían esa creencia. Fíjate que la boicotizadora original, la que surge en el 1887, tenía ese mismo propósito. Debilitar al español para al verse debilitado tuvieran que abandonar la isla. Claro, estamos hablando aquí de un pequeño grupo de personas que no tenían armas tampoco. Y la única manera que tenían para debilitar a los españoles peninsulares y aquellos criollos voluntarios era haciéndole boicot. Si se logró dar ese boicot, desconocemos. Ok, bueno, aquí tenemos el libro nuevamente, La Torre del Viejo. ¿Dónde se consigue? Mira, no tengo ningún sitio porque yo lo hice, ¿verdad? Para compartirlo con otras personas, presentarlo y todo esto, pero estoy pensando hacer una gestión a ver si lo pueden conseguir por Amazon. Sí. Y estoy en esos detalles ahora también. Ok, perfecto. Pero la dirección mía aparece en la contraportada del libro. También me pueden escribir esa dirección. Te la puedo dar si quieres también. Seguro, sí. Nelson González, Mercado, condominio Quinta Real, edificio 5, apartamento 106, Toa Baja, Puerto Rico. Y ahí le escriben. Sí, 0099. Pero como te digo, estoy haciendo la gestión a ver si lo puedo promover por Amazon. Wow, qué interesante. Aprendí muchas cosas hoy que yo no sabía. Mira, Jamón, ¿te puedo pedir un favor? Ajá. Yo podría mencionar los nombres de esos 43 personas que fueron procesados, encarcelados. Seguro. Para que el que escuche y vea este episodio, pues, que sea de Ajoyo o del área, que tenga conocimiento. Adelante, sí. Antonio Morales Santiago, Tiburcio Ramos Figueroa, Atanasio Sánchez García, Laureano de Jesús y de Jesús, Valentín de Jesús y de Jesús, Indalecio Rivera Sánchez, Nicasio Ledey Rivera, Pedro Ledey Rivera, Francisco Fabergés y Fabergés, Pablo de Jesús y de Jesús, Juan de Jesús y de Jesús, Juan Peña de Jesús, Gregorio de Santiago Díaz, Maximino Díaz, Jamón Sánchez Rivera, Mercedes Caraballo de Jesús, Julio Ramos Santiago, Juan Pedro de Jesús Peña, Juan Peña II, Félix Ramos Santiago, Hermenegildo Gómez Peña, Ricardo Westerban, Juan de Jesús Peña, Juan Cruz de Jesús Peña, Carlos de Jesús Peña, Juan Plaza de Santiago, Juan Delgado, Juan de Jesús Díaz, Loreto de Jesús Figueroa, Mauricio Tirado, Nicolás Torres Delgado, Mauricio Ortiz de Jesús, Bernardo Ramos Santiago, Manuel Ramos Santiago, Juan Cruz Morales, Nelitón Alicea Ramos, Seferino Ortiz de Jesús, Nicasio Ortiz de Jesús, Pedro Peña de Jesús, José Soto Antuna, Lorenzo Soto Pérez, Mario Caraballo Cruz y Vidal de Jesús y de Jesús. Quiero hacerte un comentario. Ajá. La presencia de todos esos apellidos y vas a notar que estaban emparentados. Sí, los de Jesús, esto parece que estaba toda la familia ahí. Y los Peña, ahí habían hermanos, primos, la mayoría estaban emparentados por lazos familiares, mayoría. Pero pregunta que le hago, porque Mercedes no es un hombre de varón. No. ¿Ese Mercedes es un varón o sí, es varón. hembra? Es varón. Esa pregunta me la hicieron en una presentación, señor Mercedes. Mercedes, interesante. Entonces le consta que es varón por la documentación que vi. Por la documentación, sí. Por la documentación. Interesante. Claro, ¿eh? Sí, Mercedes. Huh. Bueno, esto me hace pensar que esas personas de Arroyo, de Jesús, hagan estudios genealógicos y vayan a ver entonces si son familiares de esta gente. Mira, en la presentación que yo tuve en Guayama, ajá, que tuvo el historiador oficial, el doctor Carlos Hernández, sí, me topé con una gran sorpresa. Allí había un bisnieto y una tataranieta de uno
de los implicados. Ellos lo sabían porque hicieron estudios genealógicos. No, ellos, pues, porque como se menciona, pues, y se ha ido como comunicándose de generación a generación, y ellos lo sabían, pero todos los pormenores así, como yo los tengo en el libro, ellos los desconocían. Y estaban, eufóricos. Y yo también me asombré porque tataranieta, imagínate, y un bisnieto. Y hay muchas personas que todavía, que son descendientes de estas personas que viven en Yaurén y desconocen muchos de estos detalles, estos sucesos. Se mencionan así. De hecho, la historiografía lo menciona muy poco. Cuando tú buscas los libros de texto, quizás encuentras una paginita, 2 paginitas, un comentario, pero no así tan detalladamente como yo pude presentarlo en el libro. Bueno, muchísimas gracias por toda la información que ha presentado el día de hoy. Lo único que me gustaría que pasara en el futuro es que pueda tener alguna de estas copias en Amazon para que la gente lo pueda adquirir. Lo vamos a hacer. Sí, eso es importante. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor Nelson González Mercado. Gracias a ti y vuelvo y te felicito, ¿verdad? Por este esfuerzo que tú haces a través de este medio para dar a conocer muchos aspectos de la historia de Puerto Rico que permanecen todavía ocultos. Y que, como dice la cita directa del doctor Morales Cajión, pues espero que este libro, pues, motive a otras personas a buscar más información al respecto. Seguro. Esto no está escrito en piedra y cualquier crítica o algo que se sume a esta información, pues, es bien recibida. Fantástico. Bueno, gracias nuevamente y esto ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.